Bienvenidos a Proyecto 12. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, realmente en el corazón de cómo envejecemos, la conexión entre las especies reactivas del oxígeno, roces como los llamamos a veces, y la búsqueda de una vida más larga y saludable. Vamos a explorar cómo funciona este proceso a un nivel fundamental, ya sabes, casi como si estuviéramos viendo los engranajes más pequeños de nuestro cuerpo. Exactamente. Para esta inmersión profunda hemos reunido una variedad de fuentes que nos ayudan a comprender los mecanismos biológicos del envejecimiento. Nos vamos a centrar especialmente en el papel crucial de las mitocondrias. Ya sabes, esas pequeñas fábricas de energía dentro de nuestras células y estas intrigantes ROS. Pero también tocaremos otros aspectos importantes como los cambios en nuestro ADN a lo largo del tiempo, el envejecimiento de nuestras células y cómo nuestros cuerpos perciben los nutrientes que consumimos. Veremos cómo todo esto se relaciona con las enfermedades que suelen aparecer con la edad y qué caminos podríamos explorar para influir positivamente en este proceso. Bien, para que todos estemos en sintonía. Hablemos un poco más sobre estas especies reactivas del oxígeno, las ROS. Imagine que son como pequeñas chispas o residuos que se producen naturalmente cuando nuestras células queman combustible, como la glucosa que obtenemos de los alimentos. Para generar la energía que necesitamos para todo, es un proceso normal como el motor de un coche, que produce un poco de humo. Pero aquí está la clave. Estas chispas pueden ser tanto útiles como dañinas, dependiendo de cuántas haya y dónde se produzcan. Así es. El envejecimiento es un proceso muy complejo con muchas piezas interconectadas. Los científicos lo describen a menudo con una lista de sellos distintivos. En esta inmersión, nuestro objetivo principal es entender cómo estas ROS se encajan en este panorama general, especialmente en relación con la función de las mitocondrias, esas centrales energéticas microscópicas que mencionamos. Perfecto. Entonces empecemos por desentrañar esta idea de que las ROS son una espada de doble filo, porque son esenciales en ciertos niveles y potencialmente peligrosas si se acumulan demasiado. Lo que es fascinante aquí es que las ROS son un resultado inevitable de la producción de energía de las mitocondrias. Es como cuando un motor de coche produce gases de escape. En pequeñas cantidades es una parte normal de funcionamiento. De hecho, estas pequeñas moléculas juegan un papel importante en la comunicación entre nuestras células. Entonces no son solo un desecho inútil. No para nada. En niveles moderados participan en enviar señales importantes, dentro y entre las células. Sin embargo, cuando la cantidad de red se eleva demasiado, pueden causar lo que llamamos estrés oxidativo. Este estrés puede dañar componentes vitales de nuestras células como el ADN, nuestro manual de instrucciones genético, las grasas o lípidos que forman las membranas celulares, y las proteínas que realizan la mayor parte del trabajo en nuestras células. Imaginen que ese humo del coche se vuelve demasiado denso y empieza a corroer las partes importantes del motor. Entiende, ¿y dónde se producen principalmente estas RS? Dentro de nuestro cuerpo. Las mitocondrias son la principal fuente interna de ROS y afortunadamente nuestro cuerpo tiene sistemas de defensa antioxidante como unas enzimas llamadas superoxidimutasa y catalasa, que normalmente mantienen los niveles de ROS bajo control. Piensen en ellas como un sistema de ventilación muy eficiente, que elimina ese humo dañino antes de que cause problemas. Pero, ¿qué sucede a medida que envejecemos? Precisamente, con el paso del tiempo la eficacia de este sistema de defensa antioxidante tiende a disminuir, lo que permite que los niveles de ROS aumenten gradualmente. También es importante recordar que existen fuentes externas de ROS, como la exposición a la contaminación ambiental o la inflamación crónica en el cuerpo que pueden sumarse a esta carga. Esto me lleva a la siguiente pieza del rompecabezas, la disfunción mitocondrial. ¿Cómo se conecta esto con la producción de ROS y el envejecimiento? La conexión es fundamental. Las mitocondrias no solo son las principales productoras de energía, sino también la fuente número 1 de ROS dentro de la célula. Con el tiempo, las mitocondrias se vuelven menos eficientes en la tarea de generar esa energía vital, el ATP. Y curiosamente tienden a generar más ROS, como un subproducto no deseado. Es como si una fábrica antigua no solo produjera menos bienes, sino que también contaminara más en el proceso. Exacto. Y el daño que sufren las propias mitocondrias puede empeorar aún más las cosas. Absolutamente. El daño a las mitocondrias puede llevar a un aumento aún mayor en la producción de ROS, creando una especie de círculo vicioso perjudicial. Esta disfunción mitocondrial se ha relacionado directamente con muchas de las características que asociamos con el envejecimiento y con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad. Entonces, si tenemos más ROS y nuestras mitocondrias no funcionan tan bien, ¿qué le sucede a nuestras células a nivel más profundo? Los niveles elevados de ROS causan estrés oxidativo, como mencionamos, y esto lleva a un daño generalizado dentro de las células. Un área particularmente vulnerable es el ADN, nuestro código genético. Es fascinante saber que nuestras células tienen sistemas de reparación de ADN muy sofisticados.
como la reparación por escisión de bases, BRER, la reparación por escisión de nucleótidos, y la unión de extremos no homólogos, NHCJ. La BER en particular se encarga de reparar el daño oxidativo del ADN, causado por los ROCs. Es una batalla constante a nivel molecular para mantener nuestro ADN en buen estado. Increíble. Así que nuestras células están constantemente trabajando para reparar el daño. Pero ¿qué pasa si el daño es demasiado extenso? ¿O si estos sistemas de reparación se vuelven menos eficientes con la edad? Si el daño supera la capacidad de reparación de la célula, o si estos sistemas de reparación se deterioran con el tiempo, se produce lo que llamamos inestabilidad genómica, que es otra de esas marcas del envejecimiento. Además, el estrés oxidativo también se ha relacionado con el acortamiento de los telómeros, esas tapas protectoras que se encuentran al final de nuestros cromosomas, que también se consideran un indicador de la edad celular. Imaginen los telómeros como las tapas de plástico al final de los cordones de los zapatos. Si se acortan demasiado el cordón, en este caso nuestro ADN, puede empezar a deshilacharse. Hasta ahora todo suena bastante negativo en cuanto a las ROCs, pero antes mencionaste que también pueden tener un lado bueno. ¿Cuál es esa parte de la historia? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Existe una teoría muy intrigante llamada mitohormesis. La idea principal es que niveles moderados de estrés, como un ligero aumento en la producción de roce por las mitocondrias, pueden en realidad ser beneficiosos para las células a largo plazo. Beneficiosos. ¿Cómo es posible que algo que en exceso es dañino pueda ser bueno en pequeñas dosis? Se cree que este estrés leve activa mecanismos de defensa y reparación dentro de las células. Es como si una pequeña cantidad de ejercicio intenso pusiera a nuestros músculos en un estado de estrés que los hace más fuertes a largo plazo. De manera similar, una pequeña dosis de REROS puede hacer que las células se vuelvan más resistentes a desafíos mayores, potencialmente retrasando el proceso de envejecimiento. Es un concepto sorprendente que añade una capa de complejidad a nuestra comprensión de las ROS. Así que la clave no sería eliminar todas las ROS, sino mantener un equilibrio delicado. Entiendo, no se trata de una guerra total contra las ROS, sino más bien de mantener la paz con ellas. Aunque nos hemos centrado mucho en las mitocondrias, ¿cómo interactúan las ROS con otros de esos sellos del envejecimiento que mencionamos antes? Por ejemplo, la senescencia celular. Exacto, las ROCs pueden contribuir a la senescencia celular. Imaginen que algunas de nuestras células, debido al estrés causado por las estrés u otros factores, entran en una especie de retiro irreversible. Ya no se dividen, pero tampoco mueren. Empiezan a liberar sustancias inflamatorias y otras moléculas dañinas, un conjunto conocido como SASP, o fenotipo secretor asociado a la senescencia. Las ROS pueden ser uno de los factores que empujan a las células a este estado de jubilación prematura y perjudicial. Suena problemático tener células que se quedan por ahí liberando cosas malas. ¿Cómo afectan las ROS a la comunicación entre las células? Las ROS pueden alterar la comunicación intercelular de varias maneras. Pueden afectar las uniones GAP, que son como pequeños puentes que conectan células vecinas y permiten el intercambio de señales. También pueden influir en el contenido de las vesículas extracelulares o EPIs. Imaginen que las células envían pequeños paquetes de mensajes, las EPIs, a sus vecinas. Las ROCs pueden cambiar el contenido de estos paquetes, alterando potencialmente los mensajes que se envían y reciben entre las células, lo que puede afectar la coordinación y el funcionamiento de los tejidos. Curiosamente, las células senescentes tienden a liberar más EPIs, lo que podría contribuir a la propagación de señales de envejecimiento a otras células. ¿Y qué pasa con las células madres? Esas células tan importantes para la reparación y regeneración de nuestros tejidos. El daño inducido por ROS también puede afectar a las células madre, tanto en su capacidad para multiplicarse, como en su habilidad para diferenciarse en los diferentes tipos de células que necesitamos. Esto puede llevar a lo que llamamos agotamiento de las células madre, dificultando la capacidad de nuestros tejidos para repararse y mantenerse jóvenes a medida que envejecemos. La lista de cómo las ROS se entrelazan con el envejecimiento parece no tener fin. ¿Qué más está conectado? Otro aspecto fundamental es la pérdida de proteostasis. Este término se refiere a la capacidad de nuestras células para mantener todas sus proteínas correctamente plegadas y funcionales, y para deshacerse de las proteínas dañadas o mal plegadas. Piensen en ello como un sistema de control de calidad y eliminación de residuos para las proteínas celulares. El estrés oxidativo causado por las ROS puede llevar a la acumulación de proteínas defectuosas y los sistemas encargados de limpiarlas, como el proteasoma y la autofagia, que son como los basureros, y los sistemas de reciclaje de la célula. Pueden verse sobrecargados o dañados por las ROS con el tiempo. ¿Y qué hay de esos cambios epigenéticos que mencionaste al principio? ¿Cómo se relacionan con las VAMROS? Las ROS pueden influir indirectamente en los patrones de metilación del ADN, que son modificaciones químicas que se adhieren a nuestro ADN y pueden cambiar la forma en que se activan o desactivan nuestros genes, sin alterar la secuencia del ADN en sí. Estos patrones de metilación son conocidos por cambiar con la edad.
y se ha observado que las arroz pueden afectar estas modificaciones epigenéticas. Y brevemente también hay investigaciones que sugieren que las arroz podrían interactuar con vías de señalización importantes para la detección de nutrientes como la insulina IGF-1 y mTOR, que son clave para regular nuestro metabolismo y el proceso de envejecimiento. Es asombroso cómo todo está interconectado a nivel celular. Ahora sí todos estos procesos están ocurriendo. ¿Cómo podemos medir nuestro propio envejecimiento biológico? ¿Y qué posibles estrategias existen para influir en él? Esa es una pregunta muy importante. Necesitamos herramientas que nos permitan evaluar qué tan rápido está envejeciendo la persona, a nivel biológico más allá de su edad cronológica, y predecir su riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad. A estas herramientas las llamamos marcadores biológicos o biomarcadores. La inflamación crónica en el cuerpo es un ejemplo de un marcador, que se ha identificado como un indicador de un envejecimiento acelerado. ¿Y qué me dices de esos relojes epigenéticos que han estado sonando mucho en la investigación? Los relojes epigenéticos basados en el análisis de los patrones de metilación del ADN. A lo largo del tiempo son herramientas muy prometedoras para estimar la edad biológica de un individuo. Se ha observado que una edad epigenética acelerada, es decir, una edad estimada por estos relojes, que es mayor que la edad cronológica real de la persona, puede estar relacionada con un mayor riesgo de resultados de salud adversos. Esto nos da una forma tangible de medir el envejecimiento a nivel molecular. Y se están investigando formas de intervenir para influir en esta edad biológica que miden estos relojes. Absolutamente. Hay numerosos estudios que exploran el impacto de diferentes intervenciones, como la restricción calórica, reducir la ingesta de calorías sin desnutrirse, las dietas basadas principalmente en plantas, el ejercicio regular e incluso algunos fármacos como la metformina, que se utiliza comúnmente para la diabetes. Se cree que muchas de estas intervenciones pueden afectar los niveles de Rose y por lo tanto influir en los procesos de envejecimiento relacionados. El ensayo Calerie, por ejemplo, ha mostrado una desaceleración en algunos marcadores del envejecimiento biológico. Con la restricción calórica, también hay estudios sobre intervenciones dietéticas que han mostrado resultados prometedores en la desaceleración o incluso una reversión de la edad genética en algunos participantes. Eso suena muy esperanzador. Y todo este complejo proceso de envejecimiento mediado por las cirrosis es exclusivo de los organismos complejos como nosotros. Es muy interesante notar que el envejecimiento no es solo un fenómeno. De los organismos multicelulares complejos, incluso organismos unicelulares como las bacterias, muestran signos de envejecimiento, que a menudo están vinculados a procesos, como la división celular asimétrica y la acumulación de daño molecular, incluyendo el daño oxidativo. Esto sugiere que existen mecanismos fundamentales del envejecimiento, que se han conservado a lo largo de la evolución, y que la producción y el manejo de RRS podrían ser uno de esos mecanismos ancestrales. Es fascinante pensar que algo tan básico como una bacteria pueda darnos pistas sobre nuestro propio y complejo proceso de envejecimiento. Definitivamente. En resumen, lo que hemos explorado hoy es que las RRS son una parte fundamental de nuestra biología, con roles que pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. En el proceso de envejecimiento, la función de las mitocondrias juega un papel central, tanto en la producción de RRS como en el propio envejecimiento, y el daño oxidativo que causan las RRS contribuye de manera significativa a muchos de los sellos distintivos de este proceso. Así que, aunque el envejecimiento es un fenómeno increíblemente complejo, con muchas piezas interactuando, comprender el papel de las RRS nos proporciona una visión muy valiosa sobre posibles estrategias para promover un envejecimiento más saludable y quizás una mayor longevidad. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta final para que reflexiones. Dado este intrincado equilibrio entre las RRS, el proceso de envejecimiento y el impacto en nuestro entorno y estilo de vida, ¿qué pequeños cambios en tus hábitos diarios podrían tener un impacto significativo a largo plazo en la salud de tus células y en tu potencial de longevidad? Te invito a considerar esa delicada línea entre las funciones necesarias de las RRS y el daño potencial que su exceso puede causar. Sin duda una pregunta muy importante para llevarnos a casa. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el fascinante mundo de la investigación sobre envejecimiento. Los invitamos a seguir explorando este campo en constante evolución.